Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, siempre para hablar del mundo del deporte, de aquello que lo rodea y de lo que sienten también nuestros deportistas, en este caso, escritores deportistas. Ya vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Vamos a hablar hoy día del miedo. Tenemos un libro acá que es el Diccionario del Miedo, que tiene que ver con el mundo de la escalada, y por eso presento a Cristina Correa, que ha escrito este libro a través de su experiencia en el mundo de la escalada. Lo dice por ahí, lo vamos a tocar en detalle también, como deportista amateur, en algo que tiene que ver con tus propios miedos y con lo que puede ser también parte de lo que vive mucha de la gente que se acerca al deporte en un nivel que no es el profesional, en un nivel que no es el que se va a dedicar a esto, pero que sí se acerca con distintas finalidades. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, ¿y tú? Bien. Gracias por invitarme. Sí, voy a contar que Cristina fue compañera mía en la universidad, que es periodista, ahí nos conocimos, y que para mí es una sorpresa total tu vínculo con la escalada. Desde hace... Es que en esa época no escalaba. No de la escritura, yo sabía de tus pergaminos escribiendo, había escrito libros también, pero no sabía de tu vínculo con la escalada. Empecé a escalar bastante mayor. Mi primera experiencia en la escalada fue alrededor de los 33 años. En ese momento lo descarté porque el miedo que me daba y me da todavía era increíble. Y volví cerca de la pandemia, como pre-pandemia, tipo estallido social, yo volví a escalar. Mira, yo estuve hojeando, leyendo evidentemente el libro. El título es sugerente, Diccionario del Miedo. Eso ya llama la atención. Dice definiciones de una escaladora. A ver, vamos por el principio entre comillas, porque cuando uno ve el libro, el principio tiene que ver con tú te acercas a la escalada por una relación de pareja. Así nace tu vínculo con la escalada. Exacto. Pasa mucho que en un principio la escalada es un poquito más masculina. Yo empecé a escalar con un novio mío que él escalaba súper bien, escalaba de chico, y aprendí medio así a la de Dios, como en la vieja escuela, para arriba. Y ahora ya se ha desarrollado mucho más la escalada. O sea, de hecho, en estos 20 años la escalada se ha desarrollado a tal punto que ya es deporte olímpico. Sí. Entonces, hay series, hay manga, hay un montón de producción en torno a la escalada que no existía hace 10 años, o sea, como que los últimos 10 años han sido reveladores para la escalada y también en el grado en que se escala, o sea, a todo nivel. Sí, te voy a preguntar, de hecho, no solo por el libro, sino por tu cercanía, ¿cómo te acercas, más allá de esta experiencia, por tu ex pololo o tu ex relación, cómo te acercas a la escalada? Sino cómo uno se acerca en términos generales, lo digo porque, claro, para nosotros también, los que trabajamos en el mundo del deporte, también ha sido una explosión en los últimos años. En los últimos Juegos Olímpicos nos tocó transmitir escalada en boulder, que es todo también un crecimiento súper explosivo. Y lo marco así porque, y aquí te pregunto, yo no sé cuál es tu sensación, porque para mí, hasta antes de esta explosión de los últimos 10 años, diría yo, debe ser más, pero como conscientemente 10 años, yo lo ponía como en el mundo del montañismo, por ejemplo, porque el montañismo ni siquiera se clasifica como un deporte, como un pasatiempo, porque en el fondo no se compite contra otros, se compite contra uno mismo. Es un poco lo que marca como los matices de si es deporte, no es deporte, para los que les gusta como este tema. Primero, ¿cuál es tu mirada sobre eso y sobre cómo la escalada de pronto quiebra todo esto y se mete en el mundo deportivo derechamente? La escalada nace como un entrenamiento para la montaña. O sea, las disciplinas asociadas a la escalada, que son varias, está el boulder, está la escalada en roca, la escalada tradicional. Mi libro se centra más en el mundo de la escalada deportiva, sin embargo, igual toco los aspectos de los otros dos mundos. Y nace como un deporte para entrenar para la montaña. Los montañistas probablemente van a cuestionar el que no sea deporte, pero bueno, el montañismo también ha entrado en las ligas deportivas con los temas de hacer, por ejemplo, marcas de tiempo, subir el menor tiempo posible. O sea, como que ya se empiezan a cruzar las disciplinas, claro. ¿no? En el caso de la escalada, se mete como entrenamiento para la montaña. O sea, por lo tanto, es una disciplina que nace al servicio de otra, si podemos decirlo así. Y la cosa es que se quedó y hay gente que se dedica solamente a la escalada deportiva o gente que entrena solamente en rocódromo o gimnasios de escalada, muros de escalada, y hay otra gente que va y hace boulder en roca. O sea,
es un submundo y por eso también es parte de por qué es interesante este libro, de que hay una investigación detrás también. Esto fue un libro que nació también como mi tesis de magíster. Entonces hay un montón de investigación, no solo mi experiencia personal está ahí. Lo que pasa es que es entretenido eso porque tú logras vincular acá de manera muy literaria, acercas el mundo de la literatura, lo acercas a algo que es más conceptual, que son los conceptos como bien específicos del mundo de la escalada. Yo creo que eso es como, bueno, a mi gusto como de lo más interesante, ¿no? Porque tú en el fondo vas plasmando lo que le pasa a Cristina Correa con este mundo también de la escalada. Y bueno, así fue como surgió un poco la idea del libro. Yo cuando empecé a escalar, me llamaba mucho la atención ese léxico. De que hay muchas palabras que se usan solo en escalada. O sea, puntear, ¿qué significa puntear? Ahí cualquiera pensará cualquier cosa, digamos. Se pueden ir por cualquier lado. Pero es ir de primero. O sea, es el que va poniendo los seguros o la cuerda en los seguros en el caso de la deportiva. Entonces, ese léxico me llamaba mucho la atención y yo realmente tenía mi lista de conceptos de escalada. Y por eso también es un libro que le va a servir mucho a la gente que está entrando en este mundo. Sí, tú fuiste, por ejemplo, a través de los años, del tiempo, cuando te vas vinculando con la escalada, ¿ibas anotando estos conceptos en algún papelito? ¿Tenías tu cuadernito? Tenía un Excel. Ya a esa altura ya era un Excel. Ya. Entonces tenía un Excel que iba anotando estos conceptos y me gustaba mucho. Entonces como que empecé como a coleccionarlos de cierta forma. Y el título original era Diccionario del Escalador, pero como tampoco queríamos que pareciera un manual de escalada, porque no hay nada técnico, sino que hay una recopilación de conceptos y de historias en torno a la escalada, que la idea es retratar esta cultura, esta comunidad de escaladores que existe ahora. Pero tú, por ejemplo, en este ejercicio de ir volcando aquí están como todos tus años o todo el tiempo de escalada. ¿Cuánto se demora un escalador en entender más o menos o en tener estos conceptos que están, por ejemplo, que tú logras vertir acá en el libro? Yo creo que un par de meses. Rápido. Es rápido, es bastante rápido. O sea, yendo a escalar muy seguido, como que empiezas a absorber toda esta cultura de a poco. Ahora también hay un doble clic. O sea, como que la idea también es ir un poco más allá de solo los conceptos, sino que también de los códigos, como de cómo se comportan los escaladores. Habla un poco del perfil del escalador, de qué los caracteriza, que los hace comunidad también. Entonces, hay varias cosas que están dentro de la historia y que van a ser súper útiles, creo yo, para la gente que escala o incluso para los escaladores como más avesados, que era algo que comentábamos en el lanzamiento con Matías Rivas, que también yo menciono muchos lugares de escalada. Sí. Entonces, el que está o que se quiere meter o que ha estado, se va a sentir también identificado con estos sectores de escalada que están cerca de Santiago y otros que están fuera de Chile, y que yo menciono también ahí en la historia. Sí, porque también uno al verlo, para los que estamos lejos de la escalada, claro, también uno tiene como sensaciones nomás, pero tú también lo plasmas ahí. Por ejemplo, esto de levantarse temprano, porque si no llegas a tal hora va a estar colapsado y vas a tener que quedarte como a la cola. Hay como todo un trasvasije no solo del contenido desde el diccionario, sino también como desde la experiencia del día a día. Exacto, bueno, y ahí es donde entra lo que estábamos hablando en un comienzo, que es el tema del miedo. Porque en todos los deportes es súper relevante el tema psicológico, pero en la escalada lo es aún más. Es totalmente distinto el abordar una ruta si estás psicológicamente preparado o si te sientes psicológicamente preparado. El tema mental juega un papel fundamental. De hecho, tú partes un poco por ahí, ¿no? Si mal no recuerdo, como una de las primeras, claro, tener cabeza es como esencial. Hablemos un poquito de eso porque, claro, cuando uno ve nomás tener cabeza es como todo deportista tiene que tener cabeza, sobre todo el deportista que se dedica un poco más al rubro pro. O sea, evidentemente no hay deportista que no llegue arriba que no tenga una cabeza firme. Eso no ocurre. A mí, mira, aquí voy a contar algo como personal. A mí me da incluso un poco de risa toda la gente que dice como que cuando ve deporte de alto nivel dice ese es pecho frío, no sé qué. No. Nadie que llega al deporte de ultra elite es un tipo con el pecho frío.
como descorazonado. Entonces yo creo que el tema de la cabeza es como fundamental, es como un eje súper importante para el deportista de élite. ¿Qué pasa con la cabeza del deportista? No sé si se entiende, como que yo lo saco, como que siento que todo el deportista élite efectivamente tiene cabeza, si no, no habría llegado jamás. Pero ¿qué pasa con el otro deportista? Y eso es lo interesante, o sea, yo muestro mi experiencia, yo como deportista amateur, que además tengo un miedo mucho más exacerbado que cualquier otro amateur, porque en general los amateurs sienten este miedo que siento yo cuando empiezan en el deporte y después lo empiezan a gestionar mejor y se empiezan a superar y empiezan a avanzar. A mí me ha costado muchísimo, si bien yo creo que así como comprometida con la escalada he estado en los últimos 2 años nomás, ¿no? Antes era menos comprometida, porque además, pero el tema del miedo es que para cada persona es distinto. Entonces hay algunos que empiezan a escalar y inmediatamente encuentran este lugar feliz desde el que pueden sobreponerse al miedo. Pero hay otros que batallamos un montón. Y ahí hay gente que se siente identificada con esto y otra que no tanto. Otros que les pasa, no sé, como Alex Honnold, que es el protagonista de Free Solo, que el tipo, o sea, casi como que le hicieron un escáner y encontraron que tenía desactivado la percepción del miedo. Pero incluso él dice que este deporte es un deporte en que se siente ese miedo y que además es un deporte bien ingrato porque se falla todo el tiempo. O sea, es un deporte en el que te equivocas y te equivocas y te equivocas hasta que te sale ese paso. Claro. Entonces hay que tener no solamente cabeza en el sentido de poder superar el miedo, sino que también resiliencia como para aguantar este nivel de frustración que requiere. Absolutamente. En el siguiente bloque vamos a hacer una pausa, pero en el siguiente bloque vamos a profundizar en eso. A propósito de lo que decías de Free Solo, claro, él en un momento llega y dice, esta es la mañana en que tengo que hacerlo. Como de pronto pequeñas cosas que pasan en el cerebro, vamos a profundizar. Estamos hablando con Cristina Correa, que escribió el Diccionario del Miedo a propósito de la escalada. Volvemos en un instante. Ya seguimos conversando sobre la escalada y sobre el miedo, fundamentalmente, con Cristina Correa. Dice así: los deportistas del montón sustentamos la industria y a cambio recibimos adecuadas dosis de adrenalina y dopamina como para seguir enganchados a esta extraña droga. Todas esas relucientes artículos deberían llevar la siguiente advertencia: escalar puede ser adictivo. Es completamente adictivo. Como mucha gente como que empieza a escalar y luego ya no lo puedes dejar. Es como... Es un deporte que te entrega esa dosis de adrenalina necesaria para poder seguir resistiendo y seguir. Pero eso tiene que ver con el miedo también. Sí, el miedo también tiene ese grado de que te provoca entre la ansiedad y las ganas de enfrentar y de ir superando. Porque una vez que superas una barrera, quieres superar la siguiente. En el fondo la escalada tiene que ver con eso. Sí, es así. Es un constante desafío. Y eso también... es súper adictivo, o sea, como que constantemente puedes tener un desafío mayor. O sea, imagínate que ahora los escaladores están escalando 515C, que es como un grado que no se pensaba en los años 80. ¿Qué significa qué? Esto es la medida. Hay varias escalas que miden el grado de la escalada. En Chile se usa la escala norteamericana, y hay una escala europea o francesa que también es una de las más comunes. Entonces, los grados súper fácil, que es como, por ejemplo, la escalada que se requiere para subir una montaña, generalmente son 5.8, 5.9, eso sería. Y de ahí ya empiezan los grados que son más bien de escaladas de grandes paredes, que van desde el 5.10A, después hay un B-C-D, hay un 5.11 A-B-C-D, y ahí hasta ahora, hasta el 15C. Que eso es lo más que se ha escalado, que es Adam Ondra y la Bukra Boutru, que fue una de las medallistas olímpicas, y es la primera mujer, y esto pasó creo que la semana pasada, hace 2 semanas, en escalar ese grado. Mira,
uno piensa de manera recurrente en la historia de Frisol o del Capitán, de escalar esto que es una locura, ¿no? Que es subir este kilómetro de roca, que evidentemente es porque, a ver, los deportistas en general se enfrentan al miedo, pero aquí en el caso extremo del que estamos hablando, no el caso del escalador de fin de semana, pero también me puedes contar de aquello, pero en este caso extremo, claro, él se enfrenta no solo al miedo, sino a la posibilidad de perder la vida, que es un poco como el corredor de Fórmula 1, es como, qué sé yo, como pocos deportes en el mundo, ¿no? No todos tienen, a pesar de que uno pudiera tener un accidente en cualquier deporte, la lógica es que tu vida no está en riesgo haciendo deporte. En ese caso sí ya es extremo, totalmente extremo. Totalmente extremo, porque en ese caso los escaladores de grandes paredes, que es como esa la figura, ellos están expuestos a las inclemencias del clima. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en la gente que se va a escalar a Patagonia, los que se van a escalar a Torres del Paine. Ellos están expuestos no solamente al riesgo del deporte en sí, sino a todas las condiciones que se pueden generar. O sea, puede que esta pared un día haya tenido hielo y al otro día no. Puede que esta ruta la hayan planeado de una forma y cuando llegaron al terreno la roca era mala y no servía. Pueden pasar un montón de cosas. O sea, incluso que se salga una roca y bueno, por eso también este deporte se practica con casco. Cristina, tú cuando te involucras con la escalada y te enfrentas a los primeros miedos, digamos como al salir del statu quo de decir sí, yo soy capaz de... ¿Qué le recomendarías a la gente, al principiante, al que quiere iniciarse en esto, decirle, pucha, ¿saben qué? Yo cometí este error? Yo creo que, bueno, primero hay que conocerse muy bien uno mismo y ser capaz de tener la confianza. Entonces hay cosas que, por ejemplo, a mí me ayudaron mucho, que es como empezar a entrenar más. Al tener uno más fuerza, te sientes más capaz. Entonces ahí logras combatir esos pensamientos negativos y tener un buen diálogo positivo también ayuda un montón. Porque estás en un momento en que tienes que estar muy enfocado para ver cuál va a ser tu siguiente movimiento. Si bien la escalada deportiva tiene un riesgo bastante bajo, o sea, a lo más arriesgas una lesión, no, es muy difícil, tienes que haber hecho algo mal para que haya un accidente mortal. Pero sí ha ocurrido. O sea, y generalmente, este es un deporte que además implica a más de una persona generalmente. O sea, son muy locos los gallos como el Alex Honnold que se va a escalar solo, digamos. Eso contados con los dedos de la mano casi. En general, cuando vas a escalar, se escala con una cordada, que es tu compañero que te está asegurando en cada paso, en cada tramo, en cada largo de la ruta. ¿Y vas creando comunidad? Sí, eso es lo bonito también de la escalada, que se genera de hecho, un tú hablas lazo. Aquí de una amistad importante, hablas de un lazo con tu amigo, sí. del vehículo en el que viajan, hay como varias cosas bien entretenidas. Sí, Edu, que es un amigo que ahora vive en Alemania, ahora ya no salimos a escalar, pero él fue en los primeros escaladas fue como súper clave, aparte que motivado total. Eso también es muy bonito, que se generan estos grupos con los que vas a escalar y se comparte mucho. Entonces, es como lo mismo en la montaña. Yo que también hago trekking, senderismo. Al final, vives estos momentos súper emocionales juntos con estas personas. Entonces, se genera un lazo muy fuerte. Mira, yo aquí anoté algunas cosas porque que me llamaron la atención. Me encantó esto de desescalar. ¿A qué te refieres con desescalar? Porque cuando uno lo lee, claro, dice, sí, uno pudiera hacer como este lenguaje o este diccionario de cualquier deporte. Es como, sí. Bueno, desescalar es gráficamente retroceder un paso. Y es súper difícil. O sea, debe ser uno de los ejercicios más difíciles, más que avanzar cuando vas en una pared. Retroceder al paso anterior, a menos que tengas así como unos agarres de mano súper buenos como para colgarte y retroceder. Desescalar es un movimiento que requiere
mucha fuerza y atención. Y a veces se hace, pero yo también ahí lo pongo como metáfora Claro. de retroceder, ¿no? Ujú. De llegar al paso anterior. Entonces, ahí tiene mucho que ver con la historia de que la escalada tiene este eterno retorno, que yo creo que muchos saben, que a veces una lesión, por ejemplo, te lesionaste el tobillo, que me pasó, lo cuento también ahí, de haber estado escalando de primera y haber tenido una mala caída, lesionarme un tobillo, pasas un mes o un poco más sin poder volver a escalar, entonces cuando vuelves estás ya como grado cero, digamos, ya hay que volver nuevamente a construir esa fortaleza mental, esa fortaleza muscular, la fuerza de dedos. O sea, se pierde mucho. Sí, pero se ganan otras. Recuperas las manos cuando desescalas, por ejemplo, Claro. entre otras cosas. Se recupera la lesión. Se recuperan algunas, se pierden otras. No, lo digo porque en general el diccionario del miedo tiene harto de eso, de lo que cuento, del desescalar. Por eso lo anoté, porque me parece como bien un poco en la línea de lo que tú buscas en el libro, de estas metáforas. En el fondo, propones el diccionario, propones la terminología, pero lo vas linkeando con la vida misma. Es que eso es lo bonito de la escalada, ¿no? Que todo puede ser una metáfora. A lo mejor en el fútbol se puede hacer lo mismo, pero en este caso es súper poético el escalar, porque vas marcando hitos seguros. O sea, por ejemplo, en la escalada deportiva, también pasa en la tradicional, tú vas poniendo un seguro y cada vez que pones un seguro es un hito en una ruta. Uh-huh. Entonces, al final, el objetivo no es llegar a la cima, sino que es disfrutar este camino y también ir leyendo, que también hay muchas metáforas en el lenguaje de la escalada. Por ejemplo, para poder hacer una ruta uno tiene que tener una lectura. Y es como en la vida, o sea, uno va leyendo qué paso voy a dar, o sea, qué decisión voy a tomar. Y vas tomando decisiones y vas marcando estos hitos seguros hasta que logras llegar a tu objetivo, que generalmente es una reunión que se llama, bueno, en algunos casos cuando estás haciendo una escalada tradicional va a ser la cima o el final de esta pared. Y claro, es como disfrutar todo ese camino